mencionada de impulso de la industrialización al mercado interno y de intento de modernización de la estructura agraria que planteó Helbart con la propuesta de la burguesía nacional estructurada en la CGE y el famoso proyecto del impuesto a la renta potencial de la tierra. Y por supuesto, muchos de los que estamos acá presentes tenemos que recordar el Ministerio de Educación de Jorge Tayana y la Universidad de 73, la universidad que en Buenos Aires fue la Universidad de Rodolfo Puigros. Creo que estos elementos, las figuras que acabo de mencionar, fueron desplazadas en diversos momentos. Algunas de ellas cuando murió Perón. Es el caso de Tayana y Helbart. Y de alguna manera esto borró este espíritu, esta propuesta de transformación que estaba planteada en la Argentina. Aquí se aludió en la mesa con absoluta certeza al tema de la primacía de lo político. Porque al revisar esta historia, nosotros entendemos que lógicamente no podemos ni reproducirla ni cambiarla, pero sí podemos y debemos pensar que la historia no está determinada, que pudo haber otro tipo de solución condicionada. Y eso creo que es el valor que nosotros también tenemos que rescatar. En una época donde la vigencia de la Guerra Fría, el cierre dictatorial del Cono Sur, condicionaron brutalmente a este proceso político. A mí me preocupa mucho en este presente, y por eso creo que puede haber un aporte de este libro para esto, el problema de las eventuales divisiones en el espacio del movimiento nacional y popular, y respecto al pasado, lo que fue el pésimo procesamiento de las diferencias y las contradicciones existentes. Y creo que si hay algún sentido, es que esto no se reproduzca hoy ante desafíos que son nuevos, ante problemas que no serán los de antes, pero con posibilidades de que nos equivoquemos de una nueva manera. Yo creo que no nos vamos a equivocar de una nueva manera, de una manera dramática, pero creo que tenemos que tener esa capacidad creativa, la capacidad plural dentro del campo popular, la capacidad de enfrentarnos al sectarismo, de entender que, como dijo modestamente Cicerón, la historia es la maestra de la vida, y que si miramos ese pasado podemos pensar el presente de otra forma. Quisiera señalar que este libro está escrito como los que estábamos en esta generación, los que aprendimos la historia del movimiento popular, como era en mi caso, que fui un niño antiperonista, no como el niño peronista de Santoro, y que vi al proletariado peronista en mi barrio, Parque Patricios, un día que doblé una esquina y era un día del movimiento activo del plan de lucha de la CGT, y la compacta manifestación de los obreros metalúrgicos que dominaban en Parque Patricios me mostró a la clase obrera en movimiento. Y nos empujaba a nosotros el espíritu de Eva Perón y por supuesto esta instancia mítica y real que era el regreso de Perón. Ese proletariado que vi en la campaña electoral del 73 acompañando a Cámpora en una extraordinaria movilización en la provincia de Salta, donde una multitud morena cantaba por la patria socialista y el retorno de Perón y la victoria de Cámpora. Y también la lucha de todos estos años y manifestaciones diversas de movilizaciones notables, tanto la de la CGT encabezada por Moyano como la de la CTA de Yasky, y me vi inmerso en el último gran acto de la CGT en la avenida 9 de Julio, y ahí entendí que hay una base de continuidad en donde en esta época estamos sumándole muchos elementos del pasado, del movimiento estudiantil que renace con posiciones nacionales, de la generación de una verdadera izquierda nacional que está en el marco de este movimiento kirchnerista, que es cada vez más movimiento. Tiene muchos partidos y partidos que son decisivos y fuerzas menores que también integran este movimiento de manera caleidoscópica y rica. Quisiera también, de estos que han estado presentes en algunos de los espacios del 73, recordar por supuesto a todos los que cayeron en estas luchas por
reivindicar la democracia argentina, subrayar también el papel de los que quedaron y que fueron sancionados por ser integrantes de este camporismo en el acta institucional. Quiero subrayar el papel que cumplió como joven diputada entonces y como ministra de Defensa ahora la compañera Nilda Garré. Quiero reivindicar el papel de Juan Manuel Abal Medina, padre, que ahora es menos famoso que su hijo, que fue como secretario general del movimiento una pieza clave en la articulación de esa pieza de relojería para producir esta coalición cívica, política y sindical que triunfó finalmente junto con el apoyo de las fuerzas revolucionarias el 11 de marzo del 73. Y por último, quiero rendir homenaje, y creo que todos podemos hacerlo, a la figura de ese hombre que, pese al odio que hoy levanta el enemigo que mencionaba Eduardo Josami, se manifestó como un militante extraordinario, como un delegado de Perón extraordinario y como un candidato imbatible, que es Héctor José Cámpora. Y me parece que puedo cerrar esto recordando que Cámpora, como lo dijo en su momento, y muchos no lo quieren recordar, fue un estudiante universitario, fue un graduado universitario, fue un militante del reformismo en la universidad, que fue expulsado de la Universidad de Rosario en los años 30 y terminó su carrera en la Universidad de Córdoba, que trabajó en congresos internacionales de esa política reformista. Y en los años 70 encontramos en la Universidad de La Plata, militando intensamente en esa juventud peronista, a Néstor y Cristina Kirchner, que recogen también este hálito de que puede existir una universidad vinculada al pueblo, que podemos tener un pluralismo sindical que una las fuerzas obreras, las fuerzas de las organizaciones sociales que recogen a los sectores que han sido expulsados del sistema, que podemos unir eso a los profesionales y a los estudiantes, que podemos unirlo a los empresarios que quieren colaborar e integrarse en un proyecto nacional. Este libro fue publicado, salvo el prólogo de Josami y mi epílogo, igual que cuando se publicó en el 83. Y esto tiene el sentido de recuperar una mirada de la historia en ese momento. Probablemente hoy habría muchas cosas que avanzar e investigar, incluso la propia solución a la que yo aspiro de ese peronismo que desde el exilio vemos derrotado, no se desarrolló de esa manera, surgió de otra, como siempre sucede en la historia sorprendentemente, pero cuando surgió, y lo estamos, y somos todos de alguna o de otra manera artífices de este destino común, no puede más que llenarnos de alegría, llenarnos de entusiasmo y darnos un espacio para la discusión y para el pensamiento, que se puede hacer en medio de la batalla política, que se debe hacer. Y por último, el libro está dedicado a quien está dedicado en la primera edición, Adriana, mi compañera, que como la compañera María del Carmen Bianchi están pugnando por ser reelectas para seguir acompañando al compañero Recalde que está acá presente. Gracias a todos.